Hola, buenas a todos. Em, Tema abordado por Quero el lunes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fundamento constitucional de la libertad de expresión? Además del artículo 14, ¿no? Que habla de la prensa libre, la Constitución tutela derechos conexos, el artículo 19 garantiza la intimidad y el honor como ámbitos privados, las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, impidiendo que se exija a una persona más de lo que dice la ley. En conjunto, esos artículos implican que no puede haber una censura previa ni restricciones arbitrarias a la libre difusión de ideas. La jurisprudencia de la Corte Suprema refuerza ese enfoque preferente y reconoce que la libertad de expresión es un derecho con protección privilegiada, fundamental para la democracia. La doctrina de la real malicia es un punto clave porque es cómo se equilibra la libre expresión con la protección del honor o la intimidad de terceros. El clásico ejemplo es el caso Patito de 2008, donde la Corte sostuvo que cuando se trata de información sobre funcionarios o personas públicas prevalece la libre crítica y periodismo investigativo. Ahí se adoptó la doctrina de la real malicia, que está inspirada en el caso de New York Times contra Sullivan. El afectado tiene que probar que el medio sabía que la información era falsa o que actuó con una notoria despreocupación por la verdad, y solo así se puede proceder a la responsabilidad civil. Eh, en ese fallo la Corte dejó claro que no basta el solo perjuicio ocasionado, o, o sea, la sola eh, evidencia de daño no hace presumir la existencia, ¿sí?, de la intención lesiva. Eh, entonces, esta doctrina lo que dice es que eh, la evidencia del daño no presume la existencia del mismo, ¿sí? O sea, no presume la existencia de la intención de generar el daño. Y además, se había aclarado que este estándar no exige prueba de verdad, ¿sí?, para las opiniones, sino que aplica solo para las aseveraciones objetivas. Entonces, la Corte de nuestro país sigue la doctrina internacional. En temas públicos hay mayor tolerancia al error y responsabilidad a posteriori, no censura a priori. Casos recientes como el de Internet y Google, porque bueno, en la era digital tenemos nuevos desafíos. Tenemos el caso de Rodríguez contra Google de 2014. La Corte enfrentó la demanda de una persona vinculada en buscadores con contenidos difamatorios de terceros, y el fallo determinó que Google y Yahoo no son responsables, directos por lo menos, por enlazar un contenido ajeno, porque actúan como una simple biblioteca virtual. No existe una obligación general de monitorear la red, y en línea con la doctrina europea, los buscadores son en principio irrelevantes civilmente por material que ellos no crearon. Em, Solo después de un reclamo específico y eventual negligencia grave podría pensarse en culpa. Por tanto, no se aplicó responsabilidad objetiva al estilo del artículo 113 del Código Civil, eh, y esto es coherente con que la libertad de información fue priorizada. La Corte hizo énfasis que admitir responsabilidad objetiva mellaría la libre expresión, ya que la búsqueda de datos en Internet es un ejercicio lícito con protección constitucional. Más adelante, más tarde, en 2022, la Corte resolvió el caso de Denegri contra Google, que está vinculado al derecho al olvido. Y ahí una figura pública pedía borrar de Google referencias de un escándalo de los 90. La Corte revocó el fallo de la Cámara y rechazó el pedido por unanimidad, y señaló que desindexar esos vínculos antiguos sería una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional.
y una grave restricción a la circulación de la información pública. Además, repitió el principio de Patitó: cuando se trata de personas públicas o hechos de interés público, como un caso mediático, la libertad de expresión goza de protección más intensa que el honor personal. Entonces, negar el derecho a investigar o difundir datos históricos sobre un asunto público va a equivaler a una censura. En conjunto, estos fallos muestran que el enfoque de nuestro país valora fuertemente el derecho social a la información y limita las restricciones torpes o las cancelaciones. Em, bueno, salvo en casos excepcionales y que estén claramente fundados. El derecho de propiedad tiene un fundamento constitucional y es el artículo 14 de la Constitución, que garantiza a todo habitante el derecho a usar y disponer de su propiedad. Y a su vez, el artículo 17 declara que la propiedad es inviolable y solo puede privarse a alguien de ella por ley, con sentencia fundada e indemnización previa, que es la expropiación. Este texto consagra que la propiedad privada tiene carácter preferente. El Congreso puede declarar de utilidad pública un bien e iniciar la expropiación, pero siempre con un reaseguro jurídico. La Constitución, siguiendo el espíritu liberal, ve la propiedad como derecho individual por excelencia. Locke resumía esa idea diciendo que todos los derechos, ¿sí?, vida, libertad, derivan de la propiedad personal, de forma que sin protección estatal efectiva, la propiedad misma carecería de sentido. Ahora, existen unas limitaciones naturales al dominio, ¿sí? Al igual que con la expresión, los derechos patrimoniales no son absolutos, conviven con funciones sociales y cargas públicas. Por ejemplo, los impuestos siempre son una forma de afectar la propiedad privada. Como advierte la doctrina, todo el sistema de tributos es una forma de limitar la propiedad. Al pagar impuestos, el dueño cede parte de su riqueza para el sostenimiento del Estado. Asimismo, bueno, existen regulaciones urbanísticas o ambientales, normas sobre edificación, altura, materiales, zonificación, servidumbres, etcétera, que van a limitar el ejercicio pleno del dominio. Y estas son restricciones consustanciales al régimen legal, que no puede destruirse o usar el bien en forma lesiva al bien común, sí, que es el principio de lesividad. La expropiación, bueno, es la máxima limitación al dominio. El artículo 17 ordena que solo por ley, eh, o sea, una declaración formal de utilidad pública, se puede privar a alguien de su propiedad, siempre con justa indemnización. En este sentido, la ley 21.499 reglamenta el proceso y exige que la utilidad pública sea calificada por ley previa y establece un juicio de expropiación donde se fija el monto equitativo de la indemnización. Además, prevé mecanismos más amplios. eh, por ejemplo, si una obra pública afecta a una propiedad sin expropiarla, ¿sí?, que es el ruido, pérdida de valor, el afectado puede solicitar que el Estado declare el bien de utilidad pública colateral y pague una indemnización. El profesor había ejemplificado eso con un caso concreto, sí, dijo: tras la construcción de una autopista por la calle Posadas, sí, en Buenos Aires, un edificio vecino vio caer drásticamente su valor. Los propietarios pudieron obligar al Estado a indemnizarlos alegando un daño colateral, sin que en su caso original se expropiara nada. El pensamiento liberal clásico, el de Locke, enfatiza el uso individual de la propiedad como fuente de riqueza y libertad. En cambio, hay otros enfoques más contemporáneos, como el de Cass Sustein, junto al de Stephen Holmes, que destacan que los derechos tienen un costo. En el costo de los derechos se subraya que sin recursos estatales, o sea, sin impuestos, los derechos pierden eficacia. Y como resumen, bueno, los derechos de propiedad dependen de manera excluyente de un Estado dispuesto a cobrar impuestos y a gastar.
defender los derechos de propiedad es costoso. En otras palabras, la garantía real de la propiedad requiere un aparato público financiado por los ciudadanos. Esta visión em, confronta mitos antirrecaudatorios, ¿no? Sin impuestos no habría policía, no habría justicia, ni registro de títulos, y por lo tanto la propiedad no sería segura. En la práctica, eso significa que el régimen tributario y las inversiones estatales son la contrapartida de este derecho. En la vida cotidiana, estas doctrinas tienen ejemplos claros, ¿sí? En Internet, los usuarios razonan que Google tiene que eliminar resultados, pero la jurisprudencia de nuestro país actual suaviza esa idea y solo procede a obligar a los buscadores si prueba una malicia grave tras la notificación concreta. De otra forma, se protege el libre flujo informativo y esto evita la censura previa del pasado. Por su parte, el llamado derecho al olvido, sí que es originario de la Unión Europea, no fue reconocido acá. Los ciudadanos pueden descubrir en la web información antigua y perjudicial sobre figuras públicas, porque la libertad de informar todavía predomina, salvo casos muy puntuales. En el terreno patrimonial, un ejemplo cotidiano es cuando una construcción pública reduce el valor de un inmueble privado. Imagínese una casa valiosa que queda justo al lado de una nueva autopista ruidosa. Si no fue expropiada, el vecino puede exigir al Estado que declare la obra de utilidad pública colateral y lo indemnice por la devaluación. Esto garantiza un cierto equilibrio. El Estado no tira su bien de forma arbitraria, sino que compensa el perjuicio cuando actúa. A la inversa, quien reclama la expropiación tiene que aceptar entregar su propiedad, pero con la seguridad de cobrar una indemnización, que es equitativa y que es previa. El sistema así evita confiscaciones abiertas y reasegura a los dueños la constitución. Ni el juez pueden expropiar sin ley o sin pagar. Sí. Bueno, hasta acá con esto y nos falta armar la de Unity, ¿no? Bueno, después seguimos con esa.